¿El desastre? Apaguen, todavía no en Periscope, por favor. Todavía no estamos. Sí. No, yo parado. Qué quilombo. No, hay una guerra fría ahí, ¿eh? Más que fría. Sí, pero viste operetas, están todos jugando al espía, que se... Hay más audios, y se van a aparecer más audios, incógnita creo. Sí, te prende fuego. ¿Verdad? Y el WhatsApp también. ¿Vamos? Sí. ¿Sos? Te quería consultar primero que nada por la campaña, cómo vienen, cómo va la cosa. Bien, la verdad que estamos en una campaña muy proactiva. Nosotros desde el día 1 empezamos con un esquema de cercanía a la gente. Planteamos no entrar en el típico folclore de la política, de la chicana, o mediatizar o generar una agenda subiendo al ring a quien está al frente, porque concebimos a un rival electoral y no necesariamente a un enemigo el que se postula por otra fuerza, de manera que creo que este es uno de los diferenciales más importantes que mostramos en la campaña y es también un poco lo que estaba pidiendo el electorado, ¿no? Terminar con las agresiones. Claro, esto de la cercanía de la gente, de los timbreos, ¿cómo está resultando acá en Toledo? Bien, el esquema del timbreo en realidad se decoró una práctica histórica de la política, porque el timbreo en definitiva es hacer territorio, lo que el peronismo decía salir a la calle o ganar la calle, en definitiva es eso, escuchar al vecino. A veces uno cree que la realidad es el microclima o la agenda política y la agenda de los vecinos pasa por otro lado, hay otras preocupaciones. Me parece que lo importante es estar constantemente en contacto con el vecino más que con el microclima de la política, ¿no? Bien, y esto de estar en contacto con el vecino, ¿cómo ves vos a Trelew, a todo lo que es la sociedad en sí hoy en día? Y a mí me gustaría decir que estamos bien, pero la verdad que sería hipócrita, ¿no? Yo creo que hay problemas serios que preocupan, hay algunos que son más superfluos, otros que realmente tienen un trasfondo hasta cultural. A mí personalmente me preocupa mucho lo que ha crecido el narcotráfico en Trelew. Me parece que la droga es uno de los problemas centrales que hay que atacar desde todos los estamentos del Estado, municipal, provincial y nacional. Y después también ha habido un aumento en la delincuencia que también es preocupante. Hay otros temas que hacen más a lo tangible o a la gestión, como puede ser en materia de servicios o infraestructura, pero principalmente a mí personalmente lo que me preocupa, y obviamente pensando en el futuro de la provincia, que son los jóvenes, es el crecimiento que ha tenido el narcotráfico en mi ciudad, ¿no? Pues yo me crié acá y realmente veo con preocupación que cada vez hay más droga, ¿no? ¿Qué planes tienen ustedes para cambiar todo esto dentro de la campaña? Yo creo que tiene que haber, hay dos transformaciones. La más complicada, que es a mediano plazo y de hecho excede a cualquier gobierno de turno, es una transformación cultural. A mí me parece que hay que apostar a la juventud, hay que escuchar también a la juventud, bajarse de los pedestales ideológicos partidarios y pensar también desde el sentido común qué es lo que estamos haciendo mal para no contener al futuro de nuestra provincia. Yo creo que muchos de los problemas que hoy tenemos es justamente porque ese trasvasamiento generacional no le estamos dando las herramientas para que puedan ejercer la profesión o lo que les gusta y que se vea reflejado realmente en una provincia con desarrollo, con empleo legítimo. No puede ser que la primera empresa sea el Estado. El Estado se duplicó en estos últimos 8 años, cuando en realidad una política desarrollista implica que ese presupuesto, esa plata, se vea reflejado en empleo legítimo y que cada uno pueda cumplir sus sueños y trabajar de lo que le gusta y crecer profesionalmente. Hoy hay muchos impedimentos para eso y ha sido producto también de malas decisiones. Claro. En tema de lo que es el futuro y la juventud, lo que es educación, supongo que estás al tanto de lo que es ahora lo que está pasando en las escuelas tomadas en Buenos Aires por la nueva reforma que quieren hacer. ¿Qué pensás de acuerdo a eso?
A mí me parece, yo celebro la política en los colegios secundarios. Para mí no hay que demonizarla ni tampoco pisarla, sino que hay que empoderarlo. Yo creo que ese conflicto, entre comillas, en realidad es parte del aprendizaje. Obviamente no coincido en muchas cuestiones porque me parece que hay una mala interpretación de lo que va a ser la reforma educativa. Sí me gusta que peleen por lo que creen, me parece que está buenísimo. Celebro que hayan centros de estudiantes y celebro la educación pública, ¿no? Me parece que ahí está realmente el futuro, ¿no? Lamentablemente ha habido un crecimiento de la educación privada por sobre la educación pública, inclusive en calidad académica. Hoy es muy heterogéneo el nivel de nuestro país. Un alumno del Chaco con un alumno de Córdoba tienen un contenido totalmente diferente y oportunidades muy distintas de crecer profesionalmente a un título terciario o técnico. ¿Cómo haces para estandarizar un nivel económico con políticas de Estado? Yo soy producto del podimodal, por ejemplo, para mí el podimodal fue un error. A mí me dijeron qué tenía que estudiar sin ni siquiera saber realmente qué quería. En los últimos 2 años de la secundaria no tuve ni matemática, ni lengua, que son materias troncales, y sin embargo yo quería ser economista, y para estudiar economía tuve que ir a un profesor particular. Entonces yo creo que la reforma académica, y que apunta más que nada a profesionalizar a la docencia, y que también haya un control, un seguimiento y una capacitación constante del docente, me parece más que acertado, no hay que tenerle miedo. El tema es cuando entran los gremios en el medio y confunden lo que es un seguimiento, una capacitación y a lo que puede llegar a ser o como ellos lo plantean, que la verdad que no tiene absolutamente nada que ver con el fondo o el espíritu de la ley, ¿no? Claro, lo que es la reforma que están pensando para aplicarla el año que viene en lo que es Ciudad de Buenos Aires. ¿Te parecería bien que la traigan después para implementar en otras provincias, incluyendo lo que es Chubut? A mí me parece que hay realidades distintas, a mí me parece que hay que contemplar cuáles son, cuál es el esquema más conveniente para la provincia. Sí me parece que tenemos que tener en cuenta cuál es el contexto en el que vivimos. Hoy, por ejemplo, estoy hablando de la educación en general, ¿no? Nosotros tenemos una cantidad de abogados, que hay una sobreoferta de abogados y sin embargo no tenemos ingenieros, por ejemplo, en energías renovables, cuando hay una inversión y el futuro apunta justamente a que esta provincia sea exportadora de energía a través de recursos renovables. No tenemos ingenieros informáticos. Para mí hay que apostar a la industria del conocimiento, hay que apostar. Yo sí te puedo afirmar que el método arcaico con el cual todos nosotros fuimos educados en el colegio no va más. ¿Cuál es la mejor opción? No tengo la certeza, pero sí me parece que tenemos que apuntar a otra cosa y tenemos que pensar en el futuro. Hoy cada vez necesitas tener más conocimiento técnico y específico para tener una salida laboral. Hoy las carreras más generalistas es muy difícil tener una inserción laboral. Hoy cada vez el mundo se está profesionalizando más y te exige no solamente tener un título secundario, sino terciario, universitario y hasta especializarte. Y la verdad que en ese sentido hay que ser estratégico en a dónde queremos apuntar y cuáles son las materias que hay que fomentar, ¿no? Claro. Sí, en realidad te quería comentar, yo soy de Madrid, estoy más enterada de lo que es la educación allá, que hay muchos problemas ahora en las públicas con lo que es la economía en general de lo que es el país. Entonces hoy, por ejemplo, a la mañana, no sé si te puedo decir el nombre de la escuela porque no tengo el permiso de la directora, no lo consulté, pero se desmayó uno de los chicos de segundo grado porque no comió, hace 2 días que no comía porque la madre no tiene plata para pagar la comida. ¿Te parece que fuera de lo que es la educación en sí, el resto del sistema del país ayuda o va para atrás con lo que es la educación, con lo que son los jóvenes? Si no se puede llenar la panza, no se puede hablar de educación. Eso es,
básico. Yo creo que tiene que haber una contención social. Nosotros vivimos en un Estado benefactor que en teoría debería contemplar estos casos como el del chico que me comentás recién. Son dos discusiones aparte, pero sí es cierto que hay una edad donde es fundamental que haya una alimentación adecuada, que después, si no es así, te condiciona para toda la vida, que es la edad donde nosotros cursamos la primaria. Hoy la situación económica del país, si influye en la educación o en un caso anecdótico en un colegio, yo me acuerdo cuando iba a la primaria, era otra situación completamente distinta, otro gobierno, y sin embargo pasaba lo mismo. A mí me parece que el cáncer realmente de este país es el cortoplacismo, no tener políticas de Estado, no sostenerlas en el tiempo, y cada uno que viene dice, todo lo que estaba antes estaba mal, yo vengo y ahora lo mejor, porque yo soy un iluminado, es el podimodal, y después viene otro, no, lo mejor, y no hay políticas de Estado que excedan a un gobierno de turno. Ese es el error más grande que hay. Y después, ¿si qué queremos? Colegios, que la propia escuela se haga cargo de todo el trasfondo social de cada uno de los alumnos, o queremos que haya un Estado que a través del área correspondiente contenga a esas familias y que el colegio sea para estudiar y nada más para estudiar. Todos tenemos que tener igualdad de condiciones. Lamentablemente la realidad nos dice que hay algunos que son más iguales que otros. Esa es la realidad ahora, lo fue antes, y tenemos que tratar entre todos de que el mundo sea cada vez más justo, ¿no? Bien. Y vos, estando dentro de lo que es Cambiemos, ¿qué piensan de las cifras que dio el INDEC hoy de que Trelew es una de las ciudades que más desocupación tiene? Yo creo que el problema fundamentalmente tiene que ver con variables exógenas, ahí sí hablamos de economía, y tiene que ver con que Trelew es una ciudad que vive de los servicios. Y tiene que ver también a su vez con que este crecimiento del aparato estatal como primera empresa condiciona a distintos puntos de inflexión, donde por ejemplo esta es una provincia que depende mucho del precio del barril del petróleo. Cuando el precio del barril del petróleo cae, se ve afectado el Estado. Hoy tenemos un déficit muy importante de 300 millones de pesos mensuales, y la verdad que la provincia está funcionando pero con pulmotor. Si nosotros queremos tener una ciudad que sea autosustentable en el tiempo, tenemos que pensar cómo podemos diversificar la matriz productiva. No vivir de servicios, sino empezar a pensar, ¿por qué no?, en un polo tecnológico, empezar a apostar a la industria del conocimiento, y para eso hace falta lo que decíamos antes, hace falta políticas de Estado, y me parece que el recurso más importante que tenemos es justamente ese, es materia gris. Nosotros tenemos personas que realmente son brillantes y están trabajando en Capital Federal, o se van porque no ven un lugar en la provincia donde puedan. Inclusive tenemos algunos acá y los tenemos escondidos abajo de la alfombra, cuando en realidad tenemos que escuchar y aprender de ellos más que dejarlos a un lado, ¿no? A mí me preocupa lo de Trelew. De hecho, hoy estuvimos en el parque industrial y vimos, y si uno hace un paralelismo con lo que fue la promoción industrial, y realmente es triste hoy en qué situación está el parque. Pero las promociones industriales, y cuando el Estado hace un abordaje, tiene que derivar en una competitividad legítima. Si el Estado está constante y sistemáticamente subsidiando, nunca vamos a poder llegar a esa competitividad. Por eso hay que establecer metas y objetivos. ¿Estas metas y objetivos ustedes los tienen planteados para lo que es la campaña? Sí, ¿cuáles son? sin duda. Esta es una campaña esto es una campaña legislativa. Sí. O sea, la transformación real se hace desde el Ejecutivo. Los marcos normativos están. Yo creo en una agenda de desarrollo mucho más diversificada de lo que hoy es la realidad. Para mí lo que hay que hacer, yo creo que esta provincia tiene que revisar las cuentas, tenemos que tener un compromiso fiscal serio. Esto no quiere decir que haya un ajuste, porque a veces se malinterpreta. Cuando uno habla de
achicar el Estado, hablo de una transformación del empleo estatal hacia el empleo privado. Esta transformación implica que el Estado pueda tener más recursos de los que gasta. Para eso necesitamos pensar el presupuesto desde otro lugar. El presupuesto son las prioridades de gobierno. Y las prioridades de este gobierno hoy el gasto público es gasto corriente, no hay inversión de capital. Tampoco la prioridad es la educación y tampoco la prioridad es la salud. Cuando uno ve el estado de los hospitales, la falta de insumos, lo mismo pasa en las escuelas también, la deuda consolidada que es tremenda. Hoy el Estado está para pagar sueldo. Eso es lo grave. Y esa transformación se da empezando a apostar a proyectos productivos, como puede ser el caso de la meseta intermedia, debatir seriamente también qué queremos hacer con la minería, cuáles son los pros, cuáles son los contras de la minería, pero debatir seriamente, no utilizarlo y dejar de gobernar en base al costo político de o el oportunismo político de. Te cambio de tema con lo que te quería consultar en realidad. Santiago Maldonado, la educación, si se debería hablar en las escuelas de Santiago Maldonado, lo que es la policía y el abuso de poder que tienen los policías y las fuerzas de seguridad, en lo que es Trelew, que ya se viene hace varios años, y en lo que es Chubut y Nación en general. ¿Cuál es tu postura? Para mí no hay que tenerle miedo a hablar de Santiago Maldonado, no hay que censurar ningún tema. Distinto es hacer política de Santiago Maldonado. Me parece que ahí sí hay una irresponsabilidad cuando se quiere utilizar de manera político-partidaria. Me parece perfecto que se debata en un aula, pero no que se le dé un trasfondo político y lamentablemente en un año electoral florecen las peores miserias de la política. Y yo creo que se está utilizando también un tema, a pesar del dolor que puede haber atrás de la familia, que todos, creo que todos queremos que realmente se esclarezca el caso, sea lo que sea, si hubo alguna irregularidad por parte de alguna de las fuerzas de seguridad, que caiga todo el peso de la ley sobre ellos mismos, que renuncie el que tenga que renunciar, y esto hay consenso de todos los partidos políticos, pero no hay que hacer un aprovechamiento partidario, me parece que eso es realmente muy hipócrita por parte de quienes sostienen y fogonean esto también, ¿no? Bien. ¿Y con respecto a la policía y el abuso de poder que tienen? Yo creo que me estás hablando acá del caso de la provincia, me dijiste. Sí, en especial lo que es provincia porque es lo más cercano que tenemos nosotros. Debería haber otra manera de ver cómo entran a la policía, algo más pruebas psicológicas, ¿qué se debería hacer para cambiar esto? O desde el gobierno Sí. decirle, bueno, no, se frena la represión, se terminan con... Y a mí me parece que si hay un oficial que no está a la altura de las circunstancias, deberíamos tener los anticuerpos suficientes para separarlo automáticamente del cargo, y también debería haber una capacitación seria y un filtro para saber, no sé, desconozco cuál es el protocolo realmente de formación de los agentes a nivel provincial, no puedo decirte si está bien o si está mal, pero sí me parece que cuando ya pasamos un nivel donde se incumple con alguna norma, alguna garantía o hay algún abuso por parte de la fuerza, tenemos que tener los anticuerpos suficientes para que esto no vuelva a pasar. Tampoco tengo estadísticas de cuál es el nivel o el abuso de poder de la policía en la provincia, ¿verdad? Lo desconozco sinceramente. ¿Te parece, no sé si bien es la palabra, pero que las fuerzas estén dentro de lo que son las marchas pacíficas que se están realizando cada vez con más frecuencia en lo que es la ciudad? Yo ahí tengo una dicotomía. Por un lado, me parece que si es una marcha pacífica no es necesario. Por otro lado, sí me parece que es parte de la prevención necesaria que tiene que haber, porque uno nunca sabe si realmente es una marcha pacífica o puede haber alguna cédula que quiera generar conflicto. Eso puede pasar también. Y me parece también que es peligroso demonizar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que la gran mayoría de los gendarmes que hoy son gendarmes son hijos de la democracia, no tienen nada que ver con una época nefasta de nuestro país. Y hacerlos cargo de todo lo que pasó en esos años oscuros de nuestra historia tampoco es justo para ellos. Hay muchos que son padres de familia, trabajadores, y cargan con un estigma que no tienen por qué cargarlo. De la misma forma, el adoctrinamiento a muchos jóvenes para
yo creo que hoy estamos viendo que por suerte hay una militancia en muchos jóvenes que quieren acercarse a la política y están interesados. Y muchas veces cuanto mayor carga emocional tiene el motivo para militar, más fácil es construir. Y en ese sentido ha habido una utilización de un tema, como puede ser en este caso los derechos humanos, donde hay cánticos setentistas que no tienen nada que ver con la realidad de hoy y que muchas veces se lo utiliza políticamente. Y eso es una falta de respeto para quienes realmente pelearon en una época que no es lo mismo salir ahora con una bandera que haber salido en esa época, y hay justamente y muchos años hubo una demonización para agentes de la fuerza que no tienen nada que ver con esa época. El mayor de los repudios para lo que pasó, pero no hagamos responsables a los oficiales que hoy están cumpliendo un rol como el de cualquier otro. Con respecto a la frase que dijo Burlich de cuidemos a los que nos cuidan, ¿qué es lo que pensás de eso en particular, sabiendo que hoy Santiago Maldonado está caratulado como desaparición forzosa y que la última persona que estuvo cerca de él fue Gendarmería Nacional, que se supone que son los que nos tienen que cuidar? A mí me parece que la carátula de desaparición forzosa responde a un tema más normativo, técnico de la fiscal, que a una realidad. Me parece que hay muchas especulaciones pero yo no tengo la certeza, y creo que ninguno de los que estamos acá tiene la certeza de qué pasó con Santiago Maldonado. Me encantaría saberlo, pero no puedo ni juzgar a quien no sé si realmente hizo algo, ni tampoco puedo hacer de cuenta que nada pasó. Algo pasó, Santiago Maldonado no está. Hagamos todo porque la justicia pueda resolver el caso, pero no especulemos con distintas situaciones. También he escuchado muchas ideas por ahí demasiado rebuscadas, cuando en realidad me parece que acá hay que apuntar a un hecho, saber si realmente Santiago Maldonado estaba en ese lugar, cuál fue el rol de la gendarmería, qué gendarmes estaban, y después si algún gendarme hizo algo malo, que caiga todo el peso de la ley sobre esa persona. Pero no demos por sentado de que a Santiago Maldonado lo chuparon, lo secuestraron, cuando realmente no lo sabemos. Eso también es peligroso. Y bueno, con todo el tema de lo que fue Santiago Maldonado, dejamos de lado lo que estaba reclamando justamente Santiago, que es el tema de los mapuches. ¿Cómo ve? Sabemos que ningún gobierno está muy de acuerdo con lo que está reclamando ahora los mapuches. ¿Cómo lo ven ustedes desde acá, desde Chubut? Yo creo que tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional están de acuerdo con el derecho de los pueblos originarios sobre las tierras. De hecho, hay una ley que lo avala y este gobierno nacional creó un organismo encargado de regular justamente esas tierras. Antes no existía, pero hablamos de pueblos originarios, no de un grupo de violentos, que es distinto. La violencia no distingue etnia, no distingue raza, no distingue color de piel. Los violentos son violentos y punto. Hoy creo que la resistencia central mapuche tiene un conflicto interno con los pueblos originarios donde muchos no los reconocen como tal. Entonces me parece que hay una discusión con la que nadie puede negar, que son los derechos de los pueblos originarios, con lo cual estamos todos de acuerdo, y después, cuando hay violencia, hay que tratarla como tal. Yo no quiero, en mi país, creo que nadie puede querer que haya un Estado que luche contra el Estado propio donde todos vivimos. A ver, una cosa es un Estado y una nación. Vos podés ser una nación sin Estado, podés estar de acuerdo con tu dueña y tener los valores y la lucha ideológica que quieras, pero no podés ir contra la ley. Me parece que ahí sí hay una discusión que no tiene nada que ver con los pueblos originarios, sino que estamos hablando de cumplir con la ley, porque la ley es igual para todos. Está bien. Bueno, y ahora sí, otro tema completamente distinto, y con esto si querés ya cerramos. ¿A qué atribuye que siendo el eslogan de campaña de gobierno nacional que no iban a sacar los beneficios que ya habíamos obtenido, que le hayan sacado los subsidios de los medicamentos de los jubilados? ¿A qué atribuyo? Sí, ¿a qué viene todo esto? Porque ¿cómo queda el hecho de que vendan la campaña diciendo que no se van a sacar y que después de 2 años se saquen?
Sí, mira, ahí hay es una pregunta en realidad que apunta a una afirmación que es falaz ya en sí misma, porque no se sacó ningún subsidio al medicamento. Simplemente de una grilla de medicamentos que había, se hizo. Hay un subsidio social para quien tiene determinadas condiciones socioeconómicas que difiere de quien que no la necesita, que eso hay un nomenclador determinado. Pero todo jubilado que no o que está por debajo de determinada remuneración tiene acceso a esos medicamentos. Sí se sacaron medicamentos, pues realmente había una estafa detrás, por ejemplo, las tiras reactivas y demás, que el sistema mismo daba lugar a malversación de fondos, a que se habían entregado más de 300.000 tiras reactivas a afiliados que ya habían muerto. A mí me tocó, estando al frente del PAMI, ver cómo un hotel en Comodoro Rivadavia fraguaba un listado con afiliados que habían muerto, que estaban fallecidos, y sin embargo estaban cobrando por eso. Entonces, realmente me parece que lo grave acá es jugar con la plata de los jubilados, porque no estamos hablando ni siquiera de las arcas del Estado. Ese dinero es de los jubilados. Y la verdad que esa pregunta, partiendo de una premisa que no es cierta, que se han quitado subsidios, sí hubo un nomenclador para distintas realidades socioeconómicas, pero no se sacó ningún subsidio. Claro, pero al día de la fecha hay muchos jubilados que no pueden conseguir los medicamentos que antes podían conseguir gratis y no tienen la plata suficiente para poder pagarlos. El jubilado que no tiene la plata suficiente para poder pagar el medicamento entra dentro de un subsidio social. Claro, Eso está bien. El jubilado que cobra 2 veces la mínima, la jubilación mínima, no recibe el 100% del descuento, pero recibe el 80%. Hoy el Estado, a través de la obra social de PAMI, tiene la mayor cobertura en medicamentos de todas las obras sociales. Más que Cero, más que OSDE, y teniendo en cuenta que cubre al segmento que más utilización de esos mismos hace, que es el segmento más vulnerable, que es la tercera edad. Me encantaría que sea perfecto. ¿El sistema es perfecto? No, no es perfecto. Y lamentablemente nunca lo fue. Pero es un sistema que tiene que seguir. Yo creo, estoy convencido que el Estado tiene que seguir al frente de la seguridad social y no privatizarlo como en algún momento se hizo y fue un desastre. La peor época del PAMI fue en los años 90, la peor época de corrupción, las peores prestaciones, nacieron las gerenciadoras. De manera que me parece que hay un avance. ¿Es perfectible? Sí, pero el Estado tiene que seguir haciéndose cargo de Bueno, los no te robamos más tiempo con eso. Yo. Bárbaro. ¿Alguien más quiere preguntar algo? No, dale. Genial.